Bien, aquí estamos. Bienvenidos a nuestros campus, a todos los que nos ven y sintonizan, ya sea desde Rancho, Pomona, si están viendo en línea o si están sintonizando uno de nuestros podcasts o en pray.com o con quien sea y donde sea. Estamos emocionados de que estén aquí con nosotros. Ahora estamos en una serie llamada El Circo, hablando de familia, relaciones. Es más un circo que una obra de Broadway. La vida se vuelve loca con muchos de nuestros amigos y nuestra familia. Y si te uniste la semana pasada, hicimos un mensaje llamado Nunca salir. Eso es parte del circo. Es comenzar un circo. Cuando estoy en un área de mi vida, listo para comenzar una relación, considerando casarme con alguien, o tal vez soy un adolescente, trato de convencer a mis padres de que estoy listo para salir. Este mensaje, Nunca salir, fue para muchas personas y ya han estado viendo la primera parte. Y hoy vamos a profundizar en Nunca salir parte 2, una parte del circo. Porque si te uniste, puedes encontrar nuestro último mensaje en YouTube, en ALFC Español, o puedes encontrarlo en otros lados, pero estoy entusiasmado con la segunda parte porque esta semana habrá más. Vamos a profundizar en algunas estadísticas con algunas ideas sobre las citas y las relaciones adecuadas. ¿Cómo empiezo una familia? Ya escuchamos en la primera parte que hay padres y abuelos que han encontrado grandes ideas para poder verter en esta próxima generación. Incluso escuchamos de personas que tenían entre 20, 30 y 40 años que eran solteras que dijeron, oye, este mensaje era para mí. Me ayudó a evaluar dónde estoy en la vida y dónde voy a estar para comenzar una relación algún día. Vamos a profundizar hoy. Voy a orar muy rápido porque Dios sabe que lo vamos a necesitar y si te piso los dedos hoy, entonces perdóname. Todos hacemos esto con amor porque vamos a profundizar en la palabra de Dios sobre lo que significa tener relaciones adecuadas y por qué la palabra de Dios nos anima, bueno, a nunca tener citas, pero siempre a tener citas con un propósito. Si vamos a tener una cita, llegar a un lugar en el que tengamos una visión de nuestras relaciones, y de eso hablaremos hoy. ¿Te unirías a mí en oración donde sea que estés? Dios, oro por este mensaje hoy. Señor, oro para que tenga un impacto duradero en cada persona que escucha este mensaje. Padre Dios, oro para que este mensaje de hoy nos ayude a ser mejores padres y abuelos al derramarnos en la próxima generación. Padre Dios, vemos tantas relaciones rotas hoy, Padre Dios. Vemos tantas relaciones que terminan en divorcio y angustia y angustia. Dios, te pido que a través de tu mensaje, de tu palabra hoy, nos animes a tener relaciones sanas y fuertes que duren toda la vida, Padre Dios. Que veamos que tu palabra y tu amor por nosotros es un camino que nos une. Señor, que nos sometamos hoy a tu palabra y que nos animes en este mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando comencemos, si haces una búsqueda simple en Google, y esto es lo que hice, fui a cosas que no son de la iglesia, que no son cristianas, hice una búsqueda simple en Google y escribí en esta búsqueda una cosa. Esto fue lo que busqué en Google. ¿Qué debe saber alguien en su adolescencia y en sus 20 años para su edad adulta? Para poder llegar primero a la edad adulta, ¿cuáles son las cosas importantes? Así que vi cosas en BuzzFeed y en los medios de comunicación y todo eso, todos los consejos. Si voy a verter en esta persona joven, la próxima generación, algunos de sus 20 y adolescentes, ¿qué debería saber sobre la edad adulta? Estas son algunas listas de cosas que surgieron. Primero, lo que quieres hacer es descubrir lo que te apasiona. Persigue tus pasiones. En la vida te pueden atrapar haciendo un trabajo que no disfrutas durante 20 o 30 años, así que es un estímulo. Enséñales a encontrar lo que te apasiona. La segunda cosa es que la carrera adecuada te traerá el dinero adecuado. Entonces, comienza a pensar en lo que quieres hacer para ganarte la vida. ¿Qué quieres hacer como trabajo? ¿Qué harás para prepararte para esa carrera? Y comienza a investigar cuánto dinero puedes ganar con eso. Y luego construir un currículum, ¿verdad? Ya nos han dicho, tu currículum es muy importante. Como entrevistas, tienes que entrevistar bien, tienes que ir a una entrevista y tener la vista en alto. Y tienes que ser capaz de proyectar tus palabras y de decir esto y decir aquello. Nos enseñan a una edad temprana cómo construir nuestro currículum. Además, se nos enseña, haz tu tarea. Termina tu tarea. La tarea es valiosa, te enseña cosas. Tienes que obtener A y B y eso en tu tarea. Tienes que hacerlo bien en la escuela, tienes que hacerlo bien con tus maestros. Estas son cosas que dicen que son importantes y no estoy en desacuerdo con ninguna. Haz tus tareas, ¿no? Padres, lo sabemos. Ya establecimos una edad, ya sea que nuestros hijos tengan 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, comenzamos a decir, tienes tareas en la casa, debes recoger la caca del perro, tienes que recoger tu basura, tienes que limpiar tu habitación, tienes que ayudar a poner la mesa para la cena. ¿Por qué? Porque los estamos preparando para la edad adulta. Muy importante. No estoy en desacuerdo con nada de esto. Todo esto es una buena sabiduría para la vida.
Además, nos enseñan cómo aprender a votar. A partir de la secundaria, la preparatoria y la universidad, ¿qué tomemos? Contamos con el consejo estudiantil. Nos empieza a enseñar a prepararnos para estar algún día en un gobierno, para ser una persona votante. Así que tienes que votar por el presidente de la escuela, el oficial de finanzas de la escuela, el tesorero de la escuela, todo eso. ¿Por qué? Porque nos está preparando para que cuando seas adulto tengas que hacer esto con personas de la vida real, políticos de la vida real. Así que nos enseñan a una edad temprana, prepárate para votar. También nos enseñan a saber cómo cambiar un neumático. ¿Verdad? Decimos cosas así como que todo el mundo debería saber cómo cambiar el aceite o cómo cambiar los neumáticos, solo algunas cosas simples de la vida, ¿verdad? Estas son cosas prácticas, no estoy en desacuerdo con nada de esto. Aprende a pagar tus impuestos, ¿no? Una de las cosas que nunca queremos hacer es deberle al tío Sam más de lo que se merece. Asegúrate de saber cómo hacer tus impuestos. Asegúrate de saber cuándo pagar tus impuestos y cómo debes pagarlos. Todos ustedes saben eso, el momento en que nuestros hijos van a conseguir su primer trabajo. Recuerdo que a los 16 obtuve mi primer cheque de pago trabajando en la tienda de patines Sumis e hice todos los cálculos de cuánto gano por hora. Dije, trabajé 20 horas, así que debería ganar tanto. Recibí mi primer cheque de pago y luego veo los impuestos de California, los impuestos federales, el seguro de salud y el seguro social. Hombre, pasé de ganar de 500 a 40. Pero es toda nuestra adultez aprender a pagar tus impuestos. Y por último, una de las cosas que nos enseñan a medida que entramos en los 20 es cuidar tu salud. Asegúrate de saber qué es saludable y qué es saludable. Asegúrate de hacer ejercicio, de beber mucha agua. Escuchamos todo esto todo el tiempo. Asegúrate de tener una membresía de gimnasio. La salud es una gran cosa hoy en día. Ahora miro todas estas cosas y digo, mientras busqué en Google estas cosas, no estoy en desacuerdo con ninguna. Todo esto es naturalmente saludable, buena sabiduría. Esta es la sabiduría práctica. Pero mientras lo miro, pienso para mis adentros, pero estos no son los mayores dolores de cabeza que alguien encontrará en su vida. Hablamos de esto en la primera parte de Nunca Salir. Todo esto es bueno, pero no son el énfasis más fuerte para la vida de una persona. Esto es lo que se nos enseña a enfatizar. Asegúrate de tener la carrera correcta, de tener el trabajo correcto, de pagar sus impuestos, de ser un ciudadano votante. Todas las cosas buenas. Pero algunas de las mayores angustias y dolores de cabeza que tenemos tienen que ver con las relaciones. Por lo que nada de esto que nos enseñan a una edad temprana tiene que ver con cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen amigo, una gran persona, una persona honesta. Mira, no somos necesariamente, eso no está enfatizado. Así que lo que harías sería, estaba hablando con un joven, no solo me gustaría responder estas preguntas para su vida, como, sí, encuentra lo que te apasiona, aprende cómo elegir una carrera en la que puedas ganar dinero y poder mantener a tu familia. Asegúrate de saber cómo ser un adulto, hacer tus tareas, todas estas son cosas importantes. Yo le enseñaría estas cosas a un joven. Pero aquí hay otra cosa que le enseñaría a un joven, porque esto es lo que va a importar. Hablamos un poco de esto en la primera parte. Quiero responder esta pregunta como una persona joven. ¿Cómo pongo mi futuro a prueba de divorcio? ¿Cómo tengo una relación con Dios? Entiendo mi Biblia, entiendo quién soy en Jesucristo, donde puedo divorciar mi futuro. Porque hay algunas cosas que podemos hacer. Las estadísticas son reales sobre lo que lleva a una persona al divorcio. Porque lo que sabemos aquí en Estados Unidos es que el 50% de todos los matrimonios terminarán en divorcio. 50%. Quiero decir, es una estadística bastante aterradora cuando lo piensas. ¿50%? Eso significa que una de cada dos personas que se casan no durará más de 10 años en su mayor parte. Y entonces tenemos que ser conscientes como creyentes que nuestra relación y nuestra relación con el Señor y con nuestra familia es una representación del reino de Dios. Entonces, si reconozco el 50% de todos los matrimonios terminan en divorcio, lo que necesito hacer es poder enseñarle a mi hijo, y si tuviera hijas, poder enseñarle a mis hijas cómo lo hago, cómo tener mi matrimonio a prueba de divorcio tanto como sea posible. Puedo hacer todo lo posible para que cuando entro en una relación sea lo más saludable y fuerte posible. He hecho todo lo que podía hacer. Me encuentro con atletas profesionales todo el tiempo que salen de la universidad y siempre dicen esto. No sé si seré un atleta profesional, pero lo que sí sé es que hice todo lo posible para convertirme en profesional. Puse el trabajo duro, el entrenamiento y todas las horas. Y luego dirán esto, el resto depende de Dios, si entro en las grandes ligas o no. Bueno, ¿por qué no hacemos eso con nuestras relaciones? Decir, hice todo lo posible para asegurarme de que algún día esa persona con la que pasaría el resto de mi vida
para asegurarme de que mi relación sea lo más sana y fuerte posible. Y pasa esto, como hablamos de Nunca Salir parte 1, comienza en la fase de citas. No te casas y dices, está bien, ahora voy a resolver todo esto. De hecho, comienzas este proceso en tu soltería y en tu fase de citas, ¿no? Lo que debemos recordar es cómo honro a Dios en mi relación. Aquí está lo que tenemos que ver hoy entre nosotros, es hoy. Vamos a ver esto. Vamos a ver que hay un embudo. Vamos a ver que esto es un embudo. Y cuando seas soltero y estés saliendo, hagas lo que hagas allí, lo traerás a tu matrimonio. Verás que esto es un embudo. Cada decisión y elección que hagas en tu soltería y lo que hagas cuando están saliendo, finalmente se canalizará hacia su matrimonio. No puedes separarlos. No se parece a esto. No se parece a esto. Aquí está, aquí mismo. No parece de soltero salir y luego casarse. No funciona lateralmente. No es así como funciona. Así que no puedes separarlos. Algunos pensamos como, oh, puedo tomar decisiones cuando estoy soltero y puedo separarlo de cuando empiezo a salir con alguien. Y puedo tomar decisiones cuando salgo con alguien o con varias personas y puedo separarlo y luego puedo casarme y puedo comenzar de nuevo y comenzar de nuevo. Hoy en lo que vamos a ver estadísticamente ese no es el caso. Estadísticamente las relaciones son un embudo. Las amistades son un embudo. Nuestra relación con Dios es un embudo. Son un embudo. Y todo conduce aquí, a este punto de matrimonio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y es importante notar que primero lo que vamos a comenzar a hacer es comenzar a evaluar y vamos a ver qué lleva a las personas al divorcio. Porque estadísticamente es importante que tengamos en cuenta que hay algunos puntos en común entre los divorcios. Hay algunos puntos en común en nuestra temporada de citas que conducen al divorcio. Y cuando más podamos entender esto estadísticamente, más podremos ver por qué los valores de Dios son tan importantes. Quiero que mires las palabras de Jesús cuando se trata de una relación. Quiero que mires esto. En Mateo capítulo 19, versículo 3 al 11, esto es lo que dice Jesús. Dice esto. Y los fariseos se le acercaron, hablando de Jesús, y lo probaron preguntándole, ¿es ilícito repudiar a la mujer por cualquier causa? ¿Puedo hacerlo con cualquier razón? Si ella me satisface, no me satisface, si cocina para mí, si no cocina para mí, si... Y podría cambiar de la misma manera para una mujer con su esposo, ya sea que esté emocionalmente disponible o no, o esto o aquello. Dicen, ¿podemos divorciarnos por cualquier motivo? Y luego dijo esto, él respondió, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio, varón y hembra, los hizo? De inmediato, da distintivos de género, masculino y femenino. Y dice, y él dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, compartido sobre esto un Nunca Salir parte 1, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él dice que hay un encuentro espiritual y piadoso que sucede cuando un hombre conoce a una mujer y deciden pasar el resto de su vida juntos. Hay una unión conjunta que ocurre donde Dios en el cielo une a dos personas en la tierra para convertirse en una sola. Esto es algo espiritual y algo natural. Y dice que le dijeron porque pues mandó a Moisés a uno que diera acta de divorcio y la despidiera. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, o sea, falta de madurez, la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Sí, Dios lo permitió por una razón particular, pero no era parte del plan final de Dios permitir el divorcio de cualquier manera, porque Dios entiende cuán crítico y crucial es un hogar piadoso y un hogar que permanece unido, lo cual vamos a ver en un par de minutos. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por causa de inmoralidad sexual, así que Jesús nos da una excepción aquí, inmoralidad sexual, y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si tal es el caso de un hombre con su esposa, es mejor no estar casado.
Son adolescentes. Sabemos que los discípulos eran adolescentes. Esta es una respuesta adolescente como, bueno, si el matrimonio es tan difícil, ¿por qué nos casamos en primer lugar? ¿Verdad? Eso es algo que diría un adolescente. Y por eso dice, los discípulos tenían entre 13, 14 y 15 años, así que... Pero él les dijo, no todos pueden recibir este dicho, sino solo aquellos a quienes se les da. Jesús responde y básicamente dice, tienes razón, pero no todos tendrán la madureza para escuchar mis palabras y comprender el peso de las citas, las relaciones y el matrimonio, excepto aquellos que reciban esa palabra. Para asegurarnos de tener relaciones sanas en el noviazgo, previo al matrimonio, en realidad es una señal de fe. Es una señal de confianza en Dios, porque cuando tomamos nuestros placeres y nuestras propias ideas de relación con nuestras propias manos, nos llevará a un camino de destrucción. Es por eso que los discípulos incluso dijeron, bueno, si es tan difícil, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué no nos casamos? Se perdieron la bendición, no entendían la bendición de lo que significa estar casados y ser una temporada de soltería, porque todos eran solteros, menos Pedro, que tenía suegra, entonces sabemos que estaba casado, pero incluso Jesús era soltero. Estás hablando de la mayoría de las personas solteras que tienen una conversación sobre la bendición de la relación como matrimonio, pero también de Jesús diciendo, pero debido a nuestra humanidad, nos dirigimos a nosotros mismos en caminos de divorcio. Eso es lo que hacemos. Él dice, por nuestra propia dureza de corazón, nuestro propio egoísmo, no mires a nadie hoy ni nada por el estilo, pero nos llevamos a un camino de relaciones rotas. Pero sabes que hay cosas clave que podemos hacer para llegar a un lugar donde crezca nuestra relación con Dios, para que no veamos y podamos preparar y planificar nuestro futuro matrimonio lo más saludable posible. Veamos algunas estadísticas de divorcios hoy, porque hay un hilo, vamos a ir a algún lado, hay un hilo entre el divorcio y las relaciones rotas en la fase de citas. Hay un hilo. Muchos divorcios ocurren no porque lo que acaba de suceder en el matrimonio es lo que condujo a ello en la fase de noviazgo, en la soltería. Es importante comprender lo que hacemos en la soltería y las citas para llevarnos a una relación matrimonial. Quiero que veas esto. Se realizó una encuesta de los divorcios más comunes y se compartieron algunas estadísticas. Aquí hay algunas cosas comunes. No, los otros porcentajes. Sí, aquí vamos. Hubo algunas estadísticas que se compartieron que la mayoría de todos los divorcios dan este nivel de retroalimentación. Tenían el 73% de los matrimonios que no lo hacen por falta de compromiso. El siguiente es este. El 56% de los divorciados han dicho que discutieron demasiado. Eso es lo que los ha llevado, la comunicación. El 55% es por infidelidad. El siguiente es 46%. Nos casamos demasiado jóvenes. Y el último es 45%. Teníamos expectativas poco realistas. En otras palabras, no sabía lo que significaba estar casado. Pensé que él hizo esto, ella hizo aquello y lo otro, y eso condujo a algunas cosas. Quiero que veas algunas otras estadísticas de las que hablaremos ahora. Estos son muy importantes. Lo que tenemos que ver para entender estas estadísticas de divorcio, y aquí escúchame, es posible que estés aquí, digas, soy un producto del divorcio o he estado en un proceso de divorcio. No estoy aquí hoy para intimidar eso o para hacerte sentir menos que de ninguna manera, pero esto es lo que sé de personas a las que he podido aconsejar y con las que he estado divorciado antes. Nunca quiero hacerlo de nuevo. Y es importante que si has estado en un divorcio o has tenido un divorcio, esto es igual de vital, porque lo que sucede es que lo que entendemos acerca de la gracia y el amor de Jesucristo es que Él puede renovar y sanar cualquier cosa. Pero a menos que reconozcamos dónde está nuestro dolor, que reconozcamos dónde está nuestro dolor, entonces no podremos sanar en esas áreas. Alguien dice, si acudimos a Dios y le decimos, oye, Dios arregla todas estas cosas, pero a menos que sepamos qué causó estas cosas o qué condujo a estas cosas, entonces simplemente tomaremos el libro de recetas y hacemos lo mismo otra vez. Aquí es donde entra la gracia de Dios, que Él puede renovar cualquier relación. Él puede darnos a todos un nuevo comienzo. Él puede hacer nuevos ríos y nuevos caminos para cualquier persona. Pero lo primero que debemos hacer es reconocer algunos hábitos que conducen a estas cosas en nuestra temporada de soltería. Así que esto es lo que quiero que veas ahora. Aquí hay algunas estadísticas más que veremos y estas son importantes, importan. Aquí está lo primero que vemos. Los que esperan a casarse, a tener más de 25 años, tienen un 24% menos de posibilidades de divorciarse.
Así que aquellos que esperan en Estados Unidos, y esto lo hace un bufete de abogados, estas estadísticas que estoy compartiendo las hace un bufete de abogados y, y no es cristiano de ninguna manera. Estos son abogados de divorcio. Entonces, básicamente, en su página de leyes han dicho, si sigues estas cosas, si evitas esto, estaremos fuera del negocio. Es básicamente lo que comparten en estas estadísticas. Así que esto es lo que comparten. Cuanto más esperas en tu relación para casarte, y vamos a eso por muchas razones, tienes un 24% menos de probabilidades de divorciarte. Cuando más joven te casas, mayores son tus posibilidades de divorciarte. Y son 4 razones de las que hablaremos, pero muchas tienen que ver con la estabilidad financiera y también con la madurez suficiente para poder entender cómo comunicarse en la relación y aún ser joven en esa fase. Si tanto tú como tu pareja han tenido matrimonios anteriores, así que aquí está la cosa, si tú y tu pareja han tenido matrimonios anteriores, tienen un 90% más de probabilidades de divorciarse que si hubiera habido el primer matrimonio para ambos. Estadísticamente, si tienes 2 parejas que se han divorciado antes y se juntan, hay un aumento del 90% de que terminen en divorcio. No digo que eso vaya a pasar, pero digo que es una estadística de divorcios. Esta es una realidad de lo que estamos viendo hoy en nuestro mundo de hoy. Y también tenemos que entender esto. Quiero que mires lo siguiente. El 60% de las parejas que cohabitan, es decir, las personas que viven juntas, que no están casadas, el 60% de las parejas que cohabitan eventualmente se casarán. Entonces, la mayoría de las personas que viven juntas se casarán. Vivir juntos antes del matrimonio puede aumentar la posibilidad de divorciarse hasta en un 40%. Cuando viven juntos antes del matrimonio, se han incrementado hasta estar divorciados en un 40% viviendo con otra persona. Mujeres, se vuelve aún más difícil si una mujer es una cohabitante en serie. En otras palabras, vivir con este tipo, empezamos a salir, empiezo a moverme en mi cepillo de dientes, a moverme en mis champús, a moverme en mis acondicionadores. Si eres un cohabitante femenina en serie, una mujer que ha vivido con más de una pareja antes de tu primer matrimonio, entonces tienes un 40% más de probabilidades de divorciarte que las mujeres que nunca lo han hecho. Nunca lo hice. Esto es de lo que estoy hablando y si tengo una hija. Mi esposa fue producto de eso. Mi esposa, durante nuestra etapa de noviazgo y en nuestro matrimonio, cuando era más joven, vivía con un chico. Él era un jugador de fútbol profesional. Quería huir con él, quería ser parte del centro de atención. Ella lo dirá, salió con un jugador de fútbol profesional y se mudó con él. Y luego terminó descubriendo que le estaban engañando mientras vivía con él. Tuvo que tomar la fuerte decisión de mudarse ahora, sacar todo, toda su ropa, todo su armario. Y cuando nos casemos, te diré esto, tuvimos algunas cosas por las que pasar, porque ella una vez había vivido con un tipo que era infiel, que no era fiel, y ella me dio sus traumas y sus heridas. Un día tenemos una explosión en la que ella dice, ¿por qué miras tu teléfono de esa manera? Estoy pensando, ¿de dónde viene esto? Viene del trauma de esto. Estoy agradecido de que ella y yo tengamos la victoria sobre eso hoy, pero no fue un camino fácil. Algo en lo que ella y yo tuvimos que trabajar, tuvimos que ir a terapia. Teníamos que ser abiertos y honestos sobre estas cosas, sobre las decisiones que tomamos cuando éramos solteros y salíamos. Estas cosas importan. Mira este. Un estudio de 2011 de la Universidad de Iowa encontró que en hombres y mujeres la pérdida de la virginidad antes de los 18 años se correlacionó con un mayor número de casos de divorcio en los primeros 10 años de matrimonio. Cuanto más joven pierdes la virginidad, mayor es la tasa de divorcios cuando envejeces. Estas cosas importan, lo que hacemos cuando somos jóvenes. Se dijo que el riesgo de divorcio era casi el doble, un 97% más alto, cuando la madre salía a trabajar, pero el marido contribuía mínimamente a las tareas domésticas y al cuidado de los niños. En los Estados Unidos de hoy, específicamente en California, vemos la mayoría de los hogares con ingresos duales. Si somos bendecidos, podríamos tener un padre que se quede en casa. Todos diríamos que eso es muy ideal. Queremos ser una madre que se queda en casa o un padre que se queda en casa, pero donde estamos en la sociedad hoy no es común. Va a ser un ingreso familiar dual para poder llegar a fin de mes o vivir cómodamente. Entonces, si el esposo
trata a una madre que aún trabaja como madre soltera, esa tasa de divorcio aumenta en un 100%. Si el esposo no honra y no hace su parte en la casa también. Verás, hay algunas cosas que aprendemos siendo todavía un niño. Se percibe en lo que permitimos y no permitimos. Tenemos que ser muy conscientes para tener conversaciones sobre esto. La adicción a la pornografía se citó como un factor en el 56% de los divorcios, según un estudio reciente. La mayoría de nosotros, la adicción a la pornografía ocurrió en la soltería. Ahí es donde comienza la mayoría de la adicción a la pornografía para las personas. Es a una edad temprana. Entrar con una adicción a la pornografía afectará a su matrimonio. Hasta el 56% de los matrimonios terminarán en divorcio. Tener un bebé antes del matrimonio puede aumentar el riesgo de divorcio en un 24%, por lo que esto es tener un hijo fuera del matrimonio. Escuchen, estas no son estadísticas cristianas. Estas son estadísticas de abogados de divorcio. Pero estamos viendo esto y decimos, oh, la iglesia enseña estas cosas. La Biblia enseña estas cosas. Hay una razón por la cual la verdad de Dios es la verdad de Dios. Hay una razón por la que Dios nos da mandamientos, porque es importante para nosotros. Es lo que hace por nosotros, es su cuidado por nosotros. Cada litro de alcohol consumido aumenta las posibilidades de divorcio en un 20%. Ten en cuenta que el estadounidense promedio bebe 9.4 litros de alcohol al año, lo que eleva su probabilidad de divorcio al 188%. ¿Por qué el alcohol puede afectar la tasa de divorcio o el índice de divorcio? Bueno, porque cuando empiezas a beber es el suero de la verdad. Empiezas a decir cosas que de otro modo no dirías. Entonces, para muchos hombres, cuando construimos nuestras emociones, cuando construimos nuestras palabras, en lugar de poder comunicarnos bien y en lugar de poder decirle a nuestra esposa o a nuestra familia cómo nos sentimos, esperamos hasta emborracharnos. Entonces, de repente, todo el dolor empieza a salir, todo el dolor del corazón empieza a salir. Señoras, lo mismo, empiezas a beber y de repente empiezas a decir cuánto odias esto, cuánto odias aquello, y así aumenta el factor de divorcio y la tasa de divorcio cuando estás bebiendo y estás compartiendo esas cosas. Entre los segmentos de la población con la probabilidad más baja de haberse divorciado después del matrimonio se encuentran los católicos, los cristianos evangélicos y los adultos de alto nivel económico que ganan al menos 75,000 al año. Entonces, las posibilidades más bajas de divorcio son estas: cristianos, católicos y evangélicos. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la palabra de Dios, porque honramos la palabra de Dios, porque tomamos la palabra de Dios en serio, porque creemos que lo que suceda en nuestra soltería importa cuando nos casamos. Y luego también las personas que ganan al menos 75,000 al año. ¿Por qué? Porque uno de los factores de mayor riesgo de divorcio es la deuda financiera. Ese es uno de los mayores factores de riesgo. Las personas que son económicamente estables tienen menos probabilidades de divorciarse. Además, un nuevo estudio titulado Divorcio y Muerte muestra que los matrimonios rotos pueden matar al mismo ritmo que fumar cigarrillos. Indicaciones de que el riesgo de morir es un 23% más alto entre los divorciados que entre las personas casadas. ¿Por qué compartimos estas cosas? Porque lo que hacemos en nuestra soltería importa. Lo que hacemos en nuestra temporada de cita es importante. Hay dos causas principales para el divorcio hoy en día que conocemos. Sabemos que hay dos factores principales. Déjame cambiar el color aquí. Y vamos a saltar a un poco más de carne ahora. Hay dos factores principales por lo que las parejas terminan en divorcio. El primero es la infidelidad. Si lo digo mal, perdónenme. Y luego el siguiente es deuda o deuda financiera, finanzas. Se ha dicho que si alguien tiene una deuda de hasta $50,000, aumenta sus posibilidades de divorcio o los lleva a divorciarse 3 veces más. La infidelidad es la causa más común de divorcio. Pero lo que sabemos es que la infidelidad ocurre por estar insatisfechos con la experiencia y las emociones que tuvimos antes de casarnos, por lo que nos lleva a la infidelidad. Entonces, si estuviera hablando con una persona joven, hay dos cosas que los alentaría a hacer. Los alentaría a salir de la deuda lo más rápido posible cuando se conviertan en adultos jóvenes, porque esto se sumará a la tasa de divorcio. Pero también protegeré su soltería y fomentaré la pureza y el celibato, porque lo que llevas al matrimonio no lo puedes separar. Y hay dos cosas que suceden a medida que nuestros hijos crecen. Van a la universidad
Y la deuda estadounidense promedio en la universidad es de $40,000 de deuda que sale de la universidad. Y lo que te enseñan en la universidad también es experimentar con tantas personas como sea posible y descubrir qué te gusta en un chico y una chica. Muchos de nosotros nos graduamos de la universidad con más aventuras y exploraciones sexuales que nunca antes. Y luego nos graduamos con una deuda de $40,000. Bueno, ¿qué acabamos de aprender ahora mismo? ¿Dónde está el nivel de riesgo más alto financieramente? Son $50,000. Si el estadounidense promedio se gradúa con una deuda universitaria de al menos $40,000, entonces todo lo que necesito hacer es agregar un automóvil, una tarjeta de crédito o una casa y llevar esos $40,000 a $50,000 en segundos. Y esto también es colectivo. Eso significa que si me caso con alguien, lo más probable es que tengamos una deuda de $80,000. Y así, la deuda es el mayor estrés en un matrimonio. Lo que le voy a enseñar a alguien que es joven es a salir de las deudas lo más rápido posible y evitar las deudas porque eso afectará su matrimonio. Y eso es bíblico. La Biblia nos enseña a no estar en deuda con nadie. Y así, en Estados Unidos es un caso muy común. Y luego, lo que vamos a ver aquí es cómo protejo los momentos. ¿Cómo protejo los límites para que cuando comience a salir con alguien lo haga de una manera saludable? ¿Qué puedo buscar en alguien, en mi soltería, en mi noviazgo? ¿Y cómo puedo establecer límites para poder tener relaciones sanas, para poder evitar futuras angustias y evitar futuras rupturas? Esto es lo que queremos animarnos a hacer aquí. Lo que queremos hacer es llegar a un lugar donde comencemos a establecer algunos límites en nuestras relaciones. Puedes decir aquí, oye, soy soltero, puedo estar listo para salir con alguien, poder tener una relación con alguien. Lo que te animo a hacer es comenzar a establecer algunos límites para que puedas llegar a la línea de salida del matrimonio de la manera más saludable posible. Porque eso es lo que es. Queremos que ganes en la vida y queremos que ganes en tu futuro. Una de las primeras cosas que deben hacer es establecer por sí mismos cuáles son los límites que tengo cuando conozco a alguien que busco en ellos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero en mí mismo y qué quiero en ellos? Para nosotros, como cristianos, notamos el punto en común. Las oportunidades de tasa de divorcio más bajas son para personas quien tiene fe. Personas particularmente cristianas, evangélicas o católicas. Lo que quiero hacer es encontrar a alguien que asista a la iglesia. Este es uno de mis límites. Es como, ¿te sometes a Dios? ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Tienes una relación con la iglesia? ¿Entiendes la palabra de Dios para tu vida? ¿Te sometes a la palabra de Dios? Y ese es uno de los límites que quiero poner. Busco a alguien que tenga asistencia a la iglesia. Lo que quiero hacer ahora es mirar a alguien. Quiero a alguien que sepa hablar con Dios, que sepa orar, que cuando enfrentemos desafíos en nuestra futura relación, sé que eres alguien que irá a Dios, no a tus amigos, no a Instagram, no a Facebook, pero vas a hablar con Dios. Quiero a alguien que sea capaz de hablar con Dios. Todos nosotros no tenemos que ser perfectos en estas cosas como alguien que está viajando en estas áreas. Y esto es lo siguiente que quiero ver. Quiero a alguien que vamos a tener que establecer un toque de queda. Porque es importante un toque de queda cuando estás saliendo. Podrías tener 50 años y salir con alguien. Todavía necesitas tener un toque de queda. ¿Por qué es necesario tener un toque de queda? Porque necesitan comprender y establecer en su relación que ustedes saben cómo seguir las reglas, los límites y los tiempos. Porque lo que sucede es que cuando estás casado, hay muchas oportunidades para guardar secretos. Hay muchas oportunidades para seguir tu carne, para escuchar tu carne. Establecer cosas como el toque de queda los lleva a decir, incluso cuando estemos casados, entendemos que no habrá ningún toque de queda, pero habrá un toque de queda en su relación con otras personas. Vas a tener que saber dónde trazar una línea. Tenemos que hacerlo en nuestra fase de citas. Necesitamos poder decir, ok, son las 10, vámonos a casa. Y él dice, no, cariño, quedémonos más tiempo, un poco más. Eso es arriesgado porque eso podría incluirse en el matrimonio y luego llevárselo a otra persona que no sea nuestro cónyuge. Y decir, oh, no, no respeto los límites. No sé cómo ser disciplinado en una relación. Por eso nos lleva al divorcio. Porque no somos disciplinados en nuestras relaciones. Lo siguiente es esto. Queremos encontrar a alguien que sea célibe o esté en celibato. ¿Quieres ser un lugar que valore la intimidad sexual?
Estamos sólidos hoy. Tengo una estadística que quiero compartir contigo. Estadísticamente, está comprobado que alguien que tiene hasta 10 parejas sexuales tiene más del 35% de camino al divorcio el día que dice sí acepto. Alguien que ha tenido hasta 10 parejas sexuales en su vida, incluso antes de decir sí acepto, tiene un 33% de posibilidades que termine en divorcio. Si has tenido 3 parejas sexuales en tu vida, existe un 25% de posibilidades de que tu relación termine en divorcio. Si entras en tu relación, tu matrimonio como virgen o célibe, hay solo un 4 o 5% de posibilidades de que termines divorciándote. Se reduce del 33% a solo el 5% con solo mantenerte para el matrimonio. Eso es radical. Esa es una gran caída. Esa es una gran distancia el uno para el otro. Queremos asegurarnos de cuidar nuestros cuerpos y nuestra carne, porque pase lo que pase antes, lo estamos incorporando a nuestro matrimonio, también a las relaciones. Tenemos que entender al mismo tiempo que todos tenemos esto. Amigos, hombres, se nos enseña en el mundo de hoy que no hay repercusiones por nuestras acciones. Se nos enseña en el mundo de hoy que tenemos control de la natalidad, plan B, condones, abortos. Por lo tanto, eres libre de tu responsabilidad de lo que sucederá si quedas embarazada, si tienes relaciones sexuales. Hemos reducido el sexo al error o al disgusto de tener un hijo y quedar embarazada. De lo que nadie habla es de cuanto más tenemos estas galletas representan nuestra vida sexual. Cuanto más comenzamos a entregarlas a alguien, cuanto más comenzamos a dar estas galletas a alguien, más comenzamos a no tratarlas como valiosas. Y solo di, oh, fui al club, conocí a un chico, aquí hay una galleta. Oh, soy un chico, fui a un bar, conocí a una chica, aquí hay una galleta. Lo que pasa es que si no los trato con alguna causa o cuidado especial, porque tengo muchas galletas, puedo abortar mañana. Puedo recibir una factura del plan B mañana, podría ponerme un condón. Lo que no reconocemos es, número 1, que un día incorporas eso a tu matrimonio, por lo que no estás libre de la responsabilidad de las decisiones que tomaste y el significado espiritual. Estadísticamente, nos dirigimos al divorcio cuando más tratamos a estos de cualquier manera y los regalamos a quien queramos. Y lo que pasa es que las chicas, muchas de nosotras, somos mujeres, ¿no? Muchas de nosotras vamos con un hombre y luego le decimos, oh, si quieres más galletas, tienes que darme uno de estos contratos de matrimonio. Y está pensando para sí mismo, le estás dando galletas a todos. Todo el mundo ha tenido tus galletas. Todo el mundo ha tenido lo que tuviste. ¿Por qué te daría esto si todos los demás han tenido esto? De repente, ha sido un buffet para todos en algún momento, pero ¿ahora vas a cerrar la tienda? ¿Ahora se ha convertido en un paquete de cena de 5 platos en el que tengo que pagar por esto? No sé si quiero eso. Muchas mujeres a nivel nacional luchamos con las citas porque este nuevo movimiento feminista dice, es tu cuerpo, haz lo que quieras con él, ve y entrégate a tantos hombres como puedas. Y los hombres dicen, bueno, no voy a dar uno de estos por eso. Y muchas mujeres dicen, pero ¿dónde están los hombres que valoran esto? Pero va en ambos sentidos. Hay muchos hombres que no lo valoran. Es por eso que tienes que ser una persona que entienda tu valor. Es por eso que tienes que tener algunos límites. Y si llega un tipo que no respeta esos límites, si entra un tipo y no quiere ser parte de esos límites, entonces le dices, no soy para ti. No puedes conseguirme gratis. No puedes ganarme gratis. Tienes que trabajar. Mujeres tienen que decirles a los hombres, tienen que trabajar para esto. De la misma manera, Jacob trabajó para Rachel. Tienes que trabajar para mí. Y si él dice, no quiero hacer el trabajo, hay otras mujeres por ahí. Le dices, patea rocas. No vales la pena. Tienes que valorar lo que Dios te ha dado. Y tienes que tratar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y tienes que valorar esto con lo que Dios te ha bendecido. Y tenemos que reconocer que cuando más damos esto, más tomamos en nuestro matrimonio. Es natural, estadísticamente cierto. Necesitas honrar tu carne. Terminemos algunos otros límites y luego comenzaremos a cerrar un poco. Lo siguiente es esto. Tenemos que tener un límite de lenguaje. ¿Cómo hablas con la gente? ¿Cómo me hablas? No uses palabras como que soy estúpido. No uses palabras como eres un idiota. No me maldigas. No estamos en el auto enfadándonos, gritándonos, empujándonos. La fase de citas, créeme, si estás en la fase de citas y ya estás viendo esto, olvídalo. Olvídalo. Cuando te cases, simplemente prepárate, abróchate el cinturón, pero abróchatelo. Tenemos que poner el límite del lenguaje
Límite de las finanzas. Cuando llegamos a un lugar, debemos respetar nuestras finanzas. Cuando llego a un lugar donde salgo de la deuda lo más rápido posible, no uso mi tarjeta de crédito para comprar Louis Vuitton o para comprar los mejores Jordan, porque les diré esto, en el fechado fase, si es así como canalizan sus finanzas, lo van a llevar al matrimonio. Lo van a llevar al matrimonio. Aquí hay un par más ahora, sus amigos. ¿Cuáles son sus amigos con los que pasan el rato? ¿Quiénes son los amigos con los que se juntan? ¿Qué hacen sus amigos? Todos sus amigos engañan a sus novias y sus esposas, todas sus novias van a clubes y fiestas y se intentan decirte que son los únicos que no lo hacen. Somos la mayor suma de las personas con las que salimos. Y quieres evaluar quién es el tipo de personas con las que te juntas cuando estás en la fase de citas. ¿Quién es tu comunidad? ¿Quiénes son tus amigos? Y el último es, esto es amor. ¿Cómo ama la persona? ¿Tienen algún trauma? ¿Tienen algún dolor? No tienes que entrometerte en esas cosas. Pero lo que tenemos que entender es que si no sabemos amar bien, y si hay cosas de decisiones que tomamos cuando éramos más jóvenes, necesitamos sanar esas cosas. Necesitamos ir al Señor y darle a Dios esas cosas. Porque si no sabemos amar bien ahora, casarse con alguien a quien se ama no lo arreglará. Solo va a ser capaz de explotarlo aún más. Y hoy voy a cerrar con estos últimos pensamientos. Esta serie es más como una serie de 9 partes, pero solo teníamos 2 para hacer. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué sucede cuando no respeto los límites? ¿Qué sucede si llego a un lugar donde tengo estos límites y digo, podríamos romper un límite, podríamos romper 2 límites, y de repente, si digo, el tipo es un buen tipo, pero no va a la iglesia, pero es un buen tipo. No estamos igual de ninguna manera cuando se trata de nuestra relación con Dios, pero Él es un buen tipo. Puede que no vaya a la iglesia, entonces lo que sucede es que es bastante fácil arrancarlo en este punto. Y nuestros valores, lo que pasa es que pasamos al siguiente. Él no va a la iglesia y no reza, pero aún así tiene una gran relación con su familia. Es una buena persona, todos los domingos hacen una cena familiar y tiene un buen trabajo. Su altura es muy alto, es muy guapo. O viceversa, estás diciendo, ay, la chica es muy linda, es muy esto, pero no sabe orar, no tiene relación con Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De repente no respetamos el toque de queda ni el celibato y nos vamos y nos acostamos juntos, nos acostamos juntos. Lo que sucede es que, porque a la persona con la que rompes estos límites, le estás dando una parte de ella, una parte de ti, y mientras haces estas cosas, obtienen esta parte de ti. Así que ahora es de ellos. Y ahora rompes y te quedas con los límites que mantuviste quietos o tal vez no tenías ninguno de ellos, los dejaste caer. Entonces estás tratando de armarte y sacar estas piezas y volver a unirlas para la próxima relación. Trata de volver a armar esto. Está bien, bueno, lo intentaré con la próxima chica, intentaré con el próximo chico. Porque no teníamos límites. O cuando te casas, que es la idea correcta, vas con todo. Te casas, vas con todo. Pero estoy casado y estoy con todo, pero no entendí que tenía un dolor de un exnovio, de una exnovia. Tuve un dolor de un familiar que me hizo algo. Tuve dolor de un amigo que me hizo algo. Y yo no me curé de esas cosas. Yo no le di esas cosas a Dios. Entonces me sucede en mi soltería, mi noviazgo, lo traigo en mi matrimonio y así llego. Y me rompo fácilmente. Soy fácilmente frágil. Y así en mi matrimonio le doy a mi cónyuge todas estas piezas. Es tu trabajo arreglar estas cosas. Es tu trabajo reconstruirme. Pero eso es algo que solo el Señor puede hacer. Eso es algo que solo Jesús puede hacer. Tienes que ir a Cristo, tienes que ir a Jesús, tienes que decir, Jesús, necesito que me recompongas. Necesito que me hagas nuevo. Necesito que me cures. Te voy a dar mi quebrantamiento. Te voy a dar mi dolor de corazón. Cuando entro en este lugar, lo que sucede es que Dios puede hacerme nuevo. Ahora estoy listo para el matrimonio. Estoy listo para una relación sana. Porque he sanado de la manera en que Dios necesita sanarme. Me he arrepentido de las cosas de las que necesito arrepentirme. Pero si eres joven, ese es el estímulo que estamos dando hoy. Para valorarte a ti mismo. Para valorar tu carácter. Para valorar tu llamada. Para valorar tu propósito. Para valorar tu cuerpo. A valorarte para que en tu futuro, cuando vayas a darle el sí a alguien y pases el resto de tu vida con, lo cual es algo bueno, lo cual es algo piadoso, lo cual es una bendición de Dios, significa que me preparé para esto en mi temporada de citas y me preparé para esto en mi soltería.
Tenemos que llegar a un lugar donde honremos y reconozcamos que el plan de Dios verdaderamente es el mejor plan. Todas las estadísticas y todos los números que compartí hoy no fueron para ser una persona solo para compartir un montón de información. Es para saber que todos los valores en la palabra de Dios son importantes. E incluso la sociedad fuera de nuestro mundo en la iglesia reconoce que algunas de las cosas que se rompen en el matrimonio y la relación se deben a valores que son en la Biblia que no estamos siguiendo. La palabra de Dios hoy es verdadera. Las escrituras son reales. Y someterse a Dios y tener relaciones saludables es verdaderamente parte del plan de Dios. Ojalá hubiéramos podido continuar con un montón de cosas más hoy, pero ahí es donde tendremos que dejarlo por ahora y continuar esta serie en una fecha futura. Pero oro para que te bendiga y más que eso, te anime. Podría profundizar más en la temporada real de citas y las citas saludables, que es un tema importante del que podemos hablar, pero realmente de lo que hablamos todos los domingos sobre tener carácter y confiar en Dios. Quiero decir, esos son los valores que quieres buscar en alguien cuando empiezan a salir. Pero más que nada, queríamos hablarles que necesitábamos comprender el valor de quienes Dios los ha llamado a ser, quienes son en Cristo, el valor de su cuerpo y el valor de nuestras decisiones. Más que nada en esta serie, son tus decisiones las que importan, y lo que decidas para tu futuro importa. Así que trátalo con cuidado y causa, porque solo vas a hacer esta vida una vez. No es toda la percepción de que hay que rehacer o algo por el estilo. Solo tenemos una oportunidad de hacer esto. Y Dios realmente quiere que seamos tan saludables, felices y plenos como sea posible y que tengamos la victoria en nuestras relaciones. Oremos hoy. Dios, te agradecemos mucho por esta palabra. Señor, te pido, Dios Padre, que nos animes, Señor. Oro para que a través de este mensaje de hoy nos hayamos dado cuenta y reconozcamos que podemos confiar en ti para que nos hagas nuevos nuevamente. Dios, si hay alguien escuchando esto que está quebrantado, que está herido, que está en dolor, que ha experimentado quebrantamiento, Dios, oro para que les muestres que hay sanidad y plenitud en Jesús. Dios, oro, Señor, que reconozcamos que nos has rescatado y redimido y como decisiones, como humanos, tomamos decisiones de las que no estamos orgullosos y que nos ha llevado al quebrantamiento. Pero Dios, esto es lo que sé, estadísticas o no, puedes romper cualquier regla, puedes arreglar cualquier corazón roto, puedes hacer nueva a cualquier persona. Así que Dios, oro en este momento, si hay alguna persona en este espacio que necesita ser renovada, que necesita ser renovada, que necesita ser amada por ti, que lo hagas ahora mismo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Se lo pasaré a los pastores de nuestro campus ahora mismo, pero si todavía me sigues en línea, solo quiero animarte. Si nunca le has dado tu vida a Jesucristo y nunca le has dado tu fe a Jesucristo, no esperes hasta mañana o hasta el próximo año. Confía en el Señor hoy. Tal como lo compartí hace un par de momentos, Jesucristo puede tomar cualquier corazón quebrantado, puede tomar cualquier corazón endurecido y puede darnos un corazón de carne. Es solo por su victoria que nos ha dado en la cruz, a través de su muerte y resurrección, que podemos encontrar verdaderamente esperanza en la salvación y el amor hoy. Y Dios nos amó tanto que nos dio a Jesús para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Si ves esto y te gustaría dar tu vida a Jesucristo, te animo a que repitas conmigo. La oración es lo que no te salva, es el corazón de transformación que ya está haciendo el Espíritu Santo. Todo lo que estamos haciendo es afirmar en oración lo que Dios ya está haciendo en tu vida ahora mismo. ¿Te unirías a mí si estás viendo en línea y todavía estás con nosotros? Querido Señor Jesús, en este momento te confieso como Señor y Salvador. Creo en mi corazón que moriste en la cruz y resucitaste. A partir de este día, te seguiré. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora que dijiste esa oración, eres parte de la familia de Dios. Eres un hermano y una hermana en Cristo para nosotros y estamos muy emocionados por ti. Tenemos otras cosas en las que podrías apoyarte y aprender, porque tenemos otros pasos para ti. Los próximos pasos emocionantes. Entonces, ¿le darás un vistazo a este video sobre lo que puedes hacer ahora que le diste tu vida a Jesucristo?